El papel temblaba entre mis dedos. La tinta negra, impecable y oficial, deletreaba mi nombre. Magdalena R., seguido por palabras que jamás había escrito. Un testamento. Mi supuesto testamento. Yo, Magdalena Rosario, en pleno uso de mis facultades mentales. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies mientras mis ojos recorrían aquellas líneas pulcramente mecanografiadas. La ventana entreabierta dejó entrar una ráfaga que agitó las cortinas de ganchillo que había tejido hace 40 años, cuando aún tenía la vista perfecta. El reloj de péndulo, regalo de mi difunto Ernesto, marcaba las 3:15 de la tarde con la misma precisión implacable de siempre. Todo seguía igual en mi casa, pero nada volvería a ser lo mismo. Aquel cajón, el tercero del escritorio de caoba que heredé de mi madre, nunca había contenido nada importante. Solo facturas antiguas, alguna foto descolorida y clips oxidados. Jamás habría buscado allí de no ser por el comentario que escuché la noche anterior. Abuela, ¿estás segura de que no quieres revisar tus documentos importantes? A tu edad. Sebastián, mi nieto mayor, había dejado la frase en el aire mientras sus ojos evitaban los míos. Fue la manera en que sus dedos tamborileaban sobre la mesa del comedor, un ritmo nervioso que contradecía su sonrisa tranquilizadora. A mis 78 años he aprendido a leer entre líneas. No fue lo que dijo, sino lo que calló. El documento en mis manos cedía a todo, absolutamente todo, a partes iguales entre mis dos hijos, Martín y Catalina, excluyendo específicamente a mi nieta Lucía, la única que viene a visitarme 3 veces por semana sin falta, la única que no mira el reloj mientras me escucha hablar de mis dolores artríticos. La firma al final intentaba imitar la mía, con ese lazo característico en la M, pero le faltaba la ligera inclinación hacia la izquierda que siempre ha tenido mi rúbrica. Mi casa en el centro histórico vale una fortuna ahora que el barrio se ha puesto de moda entre extranjeros adinerados. Los ahorros de toda una vida como profesora, más la herencia de Ernesto. No soy millonaria, pero representa suficiente dinero para despertar ambiciones dormidas. El teléfono sonó, sacándome de mi estupor. La pantalla mostró la foto de Catalina, mi hija, la que hace 2 semanas insistió en que debería irme a vivir a una comunidad para personas mayores. La misma que apareció con un abogado joven durante la última comida familiar, presentándolo como un amigo que casualmente sabe mucho de herencias. No contesté. Necesitaba pensar. Me senté en el sillón verde, ese que Ernesto y yo compramos cuando nos casamos y que he mandado retapizar 3 veces. Los hilos dorados del tapiz brillaban bajo el sol de la tarde mientras intentaba ordenar mis pensamientos. ¿Cuándo habían colocado ese documento allí? ¿Quién tenía acceso a mi casa, además de la familia? La última vez que revisé ese cajón fue hace 2 meses, cuando buscaba unas fotos antiguas para mostrárselas a Lucía. El testamento falso tenía fecha de hace apenas 1 mes. La taza de té de jazmín que sostenía entre mis manos dejó caer una gota sobre mi falda de algodón. No me molesté en limpiarla. Siempre he sido la matriarca práctica, la que resolvía problemas, la que nunca lloraba en público, la viuda que siguió adelante y mantuvo unida a la familia después de que Ernesto nos dejara hace 15 años, la que ha estado donando mensualmente a la Fundación contra el Cáncer que se lo llevó, la que siempre tiene galletas caseras para cuando vienen los nietos, aunque algunos ya estén en la treintena. Y ahora, sentada en mi sala llena de recuerdos, comprendí que alguien de mi propia sangre me consideraba un obstáculo, un impedimento a remover. Revisé mentalmente los últimos meses, las visitas cada vez más frecuentes de Martín, preguntando por papeles antiguos. Catalina sugiriendo que era demasiado trabajo mantener esta casa yo sola. Sebastián ofreciéndose a modernizar mi sistema bancario, insistiendo en que necesitaba su ayuda para la banca electrónica. Las miradas entre ellos cuando mencioné que estaba considerando vender algunos terrenos para hacer un viaje a Italia,
el sueño que Ernesto y yo nunca cumplimos. Solo Lucía y su madre, Isabel, mi nuera viuda, desde que mi hijo Raúl falleció hace 8 años, seguían tratándome como siempre, como una persona completa, no como un estorbo senil al que vigilar. El reflejo en el espejo del pasillo me devolvió la imagen de una mujer menuda con el cabello blanco, recogido en un moño sencillo. Las arrugas marcaban territorios conquistados por el tiempo en mi rostro, pero mis ojos seguían siendo los mismos que desafiaron a mi padre cuando me opuse a casarme con el hijo del alcalde para estudiar magisterio. Los mismos que miraron sin miedo al director del colegio cuando me negué a enseñar la versión alterada de historia que quería imponer. No iba a convertirme en víctima, ni siquiera de mis propios hijos. Con manos que ya no eran tan ágiles como antes, pero que aún sabían moverse con determinación, guardé el falso testamento en el bolsillo interior de mi chaqueta de punto. Después tomé el teléfono y llamé al único número que estaba segura que podía confiar. «¿Doña Magdalena?» La voz de Esteban, mi antiguo alumno y ahora notario respetado en la ciudad, sonaba sorprendida. Hacía meses que no hablábamos. «Necesito tu ayuda, muchacho, y necesito discreción absoluta». Mientras le explicaba brevemente la situación, podía escuchar el rasgueo de su bolígrafo sobre el papel. Siempre fue meticuloso, incluso cuando tenía 10 años y entregaba sus tareas con una pulcritud impropia de su edad. «Esto es grave, doña Magdalena. ¿Está segura de que quiere proceder así?» «Más segura que nunca», respondí, sintiendo una determinación que creía olvidada en algún rincón de mi juventud. «Y hay más que necesito contarte, pero no por teléfono». Al colgar, miré el reloj. Faltaban 2 horas para la cena familiar que Catalina había organizado en mi honor para este domingo. Una cena a la que, casualmente, habían invitado al mismo abogado joven y a un médico amigo de la familia que no conocía. El timbre sonó, sobresaltándome. A través de la mirilla vi a Sebastián, con su sonrisa perfecta y ese traje caro que exhibía como prueba de su éxito en bienes raíces. No llevaba nada en las manos, ni flores, ni el pan dulce que sabe que me gusta. Solo una carpeta negra bajo el brazo. Respiré hondo. La función estaba a punto de comenzar, pero esta vez yo conocía el guión que intentaban imponerme. Y no pensaba seguirlo. Abrí la puerta con la sonrisa amable que había perfeccionado después de 4 décadas enseñando a niños. La misma sonrisa que ocultaba perfectamente mis verdaderas intenciones. «¡Qué sorpresa, cariño! No te esperaba hasta la cena». Sus ojos escanearon rápidamente la sala detrás de mí, deteniéndose un instante en el escritorio con los cajones cerrados. «Pasaba cerca y pensé en visitarte, abuela. ¿Interrumpo algo?» La carpeta negra bajo su brazo parecía pesar más de lo normal. Me hice a un lado para dejarlo entrar, notando cómo su mirada volvía a posarse en el escritorio. «Para nada. Justamente estaba pensando en ti». No era mentira, aunque no de la manera que él imaginaba. El sol de la tarde iluminaba los libros antiguos que llenaban las estanterías del despacho de Esteban. Me senté con cuidado en el sillón de cuero, agradeciendo el cojín extra que había colocado para mi espalda. Frente a mí, su expresión se había transformado de la cordialidad profesional a la incredulidad y finalmente a una indignación apenas contenida. «Si lo que me cuenta es cierto, doña Magdalena, esto es un delito grave. Falsificación, intento de estafa». Sus dedos tamborileaban sobre la carpeta donde había guardado el falso testamento. «Lo sé perfectamente, Esteban. Por eso vine a ti y no a cualquier abogado. Necesito a alguien que me conozca, que sepa que no estoy inventando conspiraciones por demencia senil». Su mirada se suavizó. «Jamás pensaría eso de usted. La conozco desde que me explicaba las tablas de multiplicar. Pero necesitamos pruebas más contundentes. Su palabra contra la de sus hijos». «No solo mis hijos», le interrumpí. «Creo que hay más personas involucradas.
y creo que no es la primera vez que intentan algo así. Le conté sobre las extrañas desapariciones de objetos en mi casa, la pulsera de oro que perteneció a mi madre, los documentos de propiedad de una parcela en las afueras que no encontraba desde hace meses, las insistentes preguntas sobre si había actualizado mi testamento. Hace 3 semanas encontré a Martín revisando mi libreta bancaria mientras yo estaba en el jardín. Dijo que buscaba un bolígrafo. Sacudí la cabeza, recordando su expresión sobresaltada cuando entré sin avisar. ¿Y cuándo descubrió exactamente este falso testamento? Esta mañana, después de escuchar a Sebastián insinuar que debería revisar mis documentos importantes. Esteban frunció el ceño mientras examinaba nuevamente el papel. La firma es bastante convincente, pero hay pequeñas discrepancias. Y el notario que supuestamente lo validó, Conrado B., no existe ningún notario con ese nombre en la provincia. Yo nunca he firmado nada con ningún notario llamado Conrado, confirmé. Esto fue redactado por alguien con conocimientos legales, pero no lo suficientemente meticuloso. Sus ojos se entrecerraron, o quizás demasiado confiado. Sebastián está saliendo con una estudiante de Derecho, comenté, recordando las fotos en redes sociales que Lucía me había mostrado. Valeria, creo que se llama. Esteban tomó notas en su libreta, con la misma letra pulcra de cuando era niño. Doña Magdalena, tiene usted un testamento real. El que redactamos con Ernesto hace 20 años. Lo actualizamos después de su muerte. Extraje un papel doblado de mi bolso. Esta es una copia. El original está en la notaría de Valencia, donde vivíamos antes. Sus ojos recorrieron el documento. Aquí deja la casa principal a Lucía y divide el resto entre todos sus descendientes por partes iguales. Lucía siempre fue especial para nosotros. Cuando nació, Raúl y su esposa vivían con nosotros. La vimos crecer día a día. Después, cuando Raúl murió, ella fue quien más nos apoyó. Me detuve, sintiendo el nudo en la garganta que siempre aparecía al recordar a mi hijo fallecido. Los demás tienen sus vidas resueltas. Catalina heredó propiedades de su marido y Martín tiene su negocio próspero. Lucía está terminando sus estudios de medicina, trabajando por las tardes para pagarse los libros. La casa le daría estabilidad. Esteban asintió, comprensivo, y en este falso testamento la excluyen completamente. Exacto, ni siquiera la mencionan. El silencio se extendió entre nosotros mientras Esteban parecía meditar. La luz cambiaba, anunciando el atardecer. Pronto tendría que dirigirme a la cena familiar, donde sospechaba que me esperaba algún tipo de emboscada. Doña Magdalena, tengo una propuesta, pero es arriesgada. A mi edad, Esteban, los riesgos son distintos. Lo que más temo no es morir, sino ver destruida la imagen que tengo de mi familia. Sus ojos brillaron con determinación. Entonces esto es lo que podríamos hacer. La casa de Catalina rebosaba con el tipo de opulencia que siempre me había parecido innecesaria. Cuadros abstractos que costaban más que 1 año de salario de un maestro. Muebles de diseño incómodos pero fotogénicos. Una cocina equipada con aparatos que jamás utilizaba, porque Rosario, su empleada doméstica, era quien realmente cocinaba. Al entrar, noté inmediatamente el ambiente artificialmente festivo. Demasiadas sonrisas, copas de vino servidas con precipitación, conversaciones que se interrumpían cuando me acercaba. «Mamá, pensé que vendría Sebastián a recogerte». Catalina me besó en ambas mejillas, su perfume carísimo invadiendo mis fosas nasales. «Prefería venir en taxi. Ya sabes que me gusta mantener mi independencia». Levanté ligeramente la barbilla, un gesto que mi madre solía hacer cuando quería dejar clara su posición. «Claro, claro». Su sonrisa vaciló por un segundo. «Ven, quiero presentarte a algunos amigos». Me condujo hacia el salón, donde efectivamente estaban el abogado joven de la vez anterior y un hombre de mediana edad, con gafas y expresión severa. Junto a ellos, Martín conversaba animadamente, gesticulando con una copa en la mano. «Mamá, recuerdas a Lorenzo, ¿verdad? Es abogado especializado en derecho familiar».
Catalina señaló al joven, que estrechó mi mano con demasiada firmeza. Por supuesto. Sonreí educadamente. Difícil olvidar a alguien que aparece inesperadamente en una comida familiar hablando de herencias. Un silencio incómodo flotó en el aire. Lorenzo carraspeó. Y este es el doctor Javier M., un eminente geriatra que trabaja en la clínica privada que te comenté. Catalina continuó, ignorando mi comentario. Encantado, señora Magdalena. El médico me estudió con ojos clínicos. Su hija me ha hablado mucho de usted. Qué curioso. Mi hija no me ha hablado nada de usted hasta hoy. Mantuve mi sonrisa mientras observaba cómo intercambiaban miradas. Sebastián llegó en ese momento, claramente sorprendido de verme ya allí. La carpeta negra ya no estaba bajo su brazo. «Abuela, ¿cómo llegaste? Te dije que pasaría a recogerte». «No recuerdo haber acordado eso, cariño». Pestañeé con fingida confusión. Quizás mi memoria ya no es lo que era. Vi cómo los cuatro intercambiaban miradas significativas. Casi podía escuchar sus pensamientos. «¿Ven? Ya está confundida». La cena transcurrió con una tensión apenas disimulada. Platillos elaborados que nadie realmente disfrutaba. Conversaciones superficiales interrumpidas por preguntas aparentemente inocentes. «Mamá, ¿recuerdas dónde pusiste las escrituras de la parcela del oeste?» «Abuela, ¿sigues tomando esas pastillas para la presión? Porque el doctor Javier dice que pueden afectar la claridad mental». «Magdalena, ¿no has pensado en que mantener esa casa tan grande es demasiado para ti sola?» Cada pregunta era un pequeño cuchillo. Cada sugerencia, un intento de socavar mi autonomía. Respondía con evasivas amables o preguntas que los descolocaban. La trampa apareció con el postre. Un flan casero que, curiosamente, era mi favorito. «Mamá», comenzó Catalina con voz melosa, «hemos estado pensando mucho en ti últimamente». «Todos estamos preocupados», añadió Martín, alcanzando mi mano sobre la mesa. «Tu bienestar es nuestra prioridad». «El otro día, cuando te visité», intervino Sebastián, «noté que habías dejado el fuego de la cocina encendido». Eso era directamente una mentira. Desde que Ernesto instaló una cocina de inducción hace 10 años, ni siquiera tenía fuego que dejar encendido. «Y encontraste facturas sin pagar de hace meses», añadió Catalina. «Otra falsedad. Tengo domiciliados todos mis pagos desde hace años. Por eso», continuó Martín con tono solemne, «hemos consultado con el doctor Javier y con Lorenzo. Creemos que lo mejor sería una evaluación geriátrica completa», completó el médico, como si hubieran ensayado. «Simple rutina a su edad. Y mientras tanto», añadió Lorenzo, «podríamos establecer un sistema de administración compartida de sus bienes. Por su seguridad, naturalmente». «Para que no tengas que preocuparte por nada», sonrió Catalina con dulzura artificial. Miré a mi alrededor. 5 pares de ojos esperaban mi reacción. 5 personas que habían orquestado esta intervención como si yo fuera una niña incapaz o una demente peligrosa. «Entiendo». Dejé la cucharilla junto al flan apenas probado. «¿Y quién administraría mis bienes mientras tanto?» «Yo podría encargarme», se ofreció rápidamente Martín. «O Catalina. O los dos juntos, para mayor tranquilidad». «¿Y dónde viviría yo durante este proceso?» «Hay una residencia maravillosa cerca de mi casa», respondió Catalina. «Con personal las 24 horas, actividades culturales, una cárcel de lujo», pensé, pero solo asentí lentamente. «Ya veo. ¿Y si me negara a esta ayuda? ¿Qué ocurriría?» La tensión en la mesa aumentó visiblemente. Lorenzo carraspeó. «Existen procedimientos legales para situaciones donde una persona mayor no puede tomar decisiones en su propio beneficio, pero estoy seguro de que no será necesario llegar a eso». La amenaza estaba servida, junto con el café. «Entiendo», repetí, juntando las manos sobre mi regazo. «¿Y cuándo tenían planeado iniciar este proceso?» «El doctor Javier podría hacer una evaluación preliminar ahora mismo», sugirió Catalina, demasiado ansiosa.
Solo unas preguntas sencillas. Aquí, entre el flan y el café, alcé las cejas. No me parece muy profesional. El médico tuvo la decencia de parecer incómodo. Solo sería una primera impresión, señora. La evaluación formal sería en mi consulta. Por supuesto. Sonreí, adoptando deliberadamente un aire de fragilidad. ¿Y qué tipo de preguntas serían? ¿Qué día es hoy? ¿Quién es el presidente? O tal vez, ¿dónde dejé un testamento que no escribí pero apareció en mi escritorio? El silencio cayó como una losa. Las copas se detuvieron a medio camino. Sebastián palideció visiblemente. «Disculpa, mamá». La voz de Catalina tembló ligeramente. «No entiendo a qué te refieres». «Es curioso», continué, sacando lentamente un papel doblado de mi bolso. «Esta mañana encontré un documento muy interesante en mi escritorio. Un testamento que supuestamente yo redacté y firmé ante un notario que no existe». Lo desplegué sobre la mesa. Lorenzo, el abogado, retrocedió instintivamente, como si el papel quemara. Lo más fascinante es que en este testamento, yo aparentemente decidí desheredar a Lucía, la única que realmente se preocupa por mí. ¿No es extraño? Yo, que siempre le prometí a Raúl en su lecho de muerte que cuidaría de su hija. Los rostros a mi alrededor mostraban distintos grados de horror y sorpresa. El médico, confundido, miraba alternativamente a Catalina y a mí. Ahora entiendo por qué esta repentina preocupación por mi salud mental. Necesitaban declararme incompetente antes de que descubriera esta falsificación. O quizás ya tenían preparados más documentos para que firmara en mi estado de confusión. «Mamá, no sé de qué estás hablando». Martín intentó sonar indignado, pero su voz carecía de convicción. «Nadie ha falsificado nada». «¿No? Entonces no les importará que llame a la policía ahora mismo para denunciar que alguien entró en mi casa y plantó este documento falso, porque si no fueron ustedes, deben estar tan preocupados como yo por descubrir quién lo hizo». Saqué mi teléfono móvil. Sebastián casi saltó de su silla. «Espera, abuela, esto es un malentendido». «¿Un malentendido? ¿Falsificar mi firma es un malentendido? ¿Intentar quitarme mi casa y mis ahorros es un malentendido?». Mi voz, usualmente suave, adquirió el tono autoritario que usaba con alumnos problemáticos. «Explícamelo, por favor. Estoy deseando entender». El silencio fue su única respuesta. El doctor Javier, visiblemente incómodo, se levantó murmurando una excusa. Lorenzo miró su reloj, súbitamente recordando otro compromiso. «Pueden irse», les dije con calma. «Esto es un asunto familiar». Cuando la puerta se cerró tras ellos, encaré a mis hijos y a mi nieto. «Tienen exactamente 5 minutos para explicarme qué está pasando. Después, tomaré mis propias decisiones sobre cómo proceder». Catalina rompió a llorar, lágrimas de cocodrilo que conocía bien desde que era pequeña y no conseguía el juguete que quería. «Todo esto es un error terrible», sollozó. «Nunca quisimos hacerte daño. Solo queríamos protegerte», añadió Martín sin mirarme a los ojos. «Las propiedades, los impuestos, las responsabilidades, a tu edad». «A mi edad», le interrumpí. «Tengo más experiencia y sensatez que los tres juntos, y aparentemente también más principios». Sebastián, sorprendentemente, fue el más sincero. «Necesitábamos liquidez, abuela. Mi negocio está al borde de la quiebra. Mamá tiene deudas que papá no sabe. El tío Martín invirtió en ese proyecto que fracasó el año pasado. Pensamos que sería temporal, solo usar las propiedades como garantía para préstamos y después... ¿Y Lucía? ¿Por qué excluirla? Ella no habría aceptado», murmuró Catalina entre sollozos. «Ya sabes cómo es, demasiado correcta». «Como su padre», asentí, «y como debería ser toda mi familia». Me levanté despacio recogiendo el falso testamento. «No voy a llamar a la policía. Todavía. Pero esto no quedará así». «¿Qué vas a hacer?». La voz de Martín sonaba pequeña, casi infantil. «Por ahora irme a mi casa, sola.
Recalqué la última palabra. Y mañana visitaré a mi notario para asegurarme de que mi verdadero testamento esté perfectamente en regla y protegido. Me dirigí hacia la puerta, sintiendo sus miradas en mi espalda. Antes de salir, me giré una última vez. Y por cierto, a partir de ahora, todas las llaves de mi casa cambian, todos los códigos, todas las contraseñas. Ya no son bienvenidos sin invitación expresa. Mamá, por favor. Catalina avanzó con los brazos extendidos. No. Levanté una mano. Ya no soy la anciana confiada que pensaban manipular. Si quieren recuperar mi confianza, tendrán que ganársela. Y les advierto que a mi edad, el tiempo es el bien más preciado. No lo desperdicien con más mentiras. La noche era fresca cuando salí. El taxi que había pedido mientras estaba en el baño me esperaba en la puerta. Al subir, miré por última vez la lujosa casa de Catalina, donde mis hijos y mi nieto permanecían paralizados en el recibidor, observándome partir. ¿A dónde la llevo, señora?, preguntó el taxista. A casa. Sonreí sintiendo una extraña calma. Y después de 40 años enseñando historia, por fin comprendo completamente aquella frase. «Et tu, brut?» El taxista me miró sin entender a través del espejo retrovisor. No importaba. Yo lo entendía perfectamente. La traición familiar tiene sabor a flan casero y huele a perfume caro. Y a veces, solo a veces, es el comienzo de una revolución personal. El sol entraba a raudales por las cortinas del salón cuando me senté en mi sillón favorito a la mañana siguiente. Una taza de té de manzanilla entre mis manos no lograba calmar el temblor que me había acompañado toda la noche. No había dormido bien. Los rostros descompuestos de mis hijos aparecían cada vez que cerraba los ojos. Mientras observaba el jardín a través de la ventana, las hortensias que Ernesto plantó necesitaban poda, el teléfono sonó 5 veces. Llamadas que no contesté, 2 de Catalina, 2 de Martín, 1 de Sebastián. Los mensajes se acumulaban en el contestador con voces que oscilaban entre la súplica y la justificación desesperada. Mamá, por favor, contesta. Todo tiene una explicación. Abuela, cometimos un error terrible. Déjame hablar contigo. Error. Qué palabra tan pequeña para describir semejante traición. El reloj marcaba las 10 cuando llamaron a la puerta. Por la mirilla vi a Lucía, con su bata blanca de médico residente y ojeras profundas tras una noche de guardia. Su rostro, tan similar al de Raúl, mostraba preocupación genuina. Abuela, ¿estás bien? Recibí un mensaje extraño de Sebastián diciendo que tenía que hablar urgentemente contigo. La hice pasar y sirvió una segunda taza de té mientras le relataba los acontecimientos de la noche anterior. Sus ojos se abrían más y más con cada detalle revelado. «No puedo creerlo», murmuró cuando terminé. «Es monstruoso». «Lo es», confirmé, observando cómo su indignación crecía, tan parecida a su padre, incapaz de tolerar injusticias. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó finalmente, sosteniendo mi mano con la fuerza y delicadeza que solo los médicos dominan. «Ya he comenzado». Le conté sobre mi visita a Esteban, el plan que habíamos trazado. La grabación activada durante toda la cena familiar, escondida en el broche vintage que llevaba en la solapa. Las medidas legales ya en marcha. Esta mañana a las 8 un cerrajero cambió todas las cerraduras. A las 9, un técnico modificó las claves de la alarma. A mediodía vendrá un abogado amigo de Esteban para documentar todos mis bienes y fotografiarlos como evidencia. Lucía asintió, aprobando cada paso. «No quiero destruir a la familia», confesé, sintiendo el peso de 60 años de maternidad. «Pero tampoco puedo permitir que me destruyan a mí». «Lo entiendo». Sus ojos, tan oscuros como los de Raúl, brillaban con determinación. «Puedo quedarme contigo unos días. Tengo libres hasta el lunes». Acepté su oferta con alivio mal disimulado. La soledad nunca me había asustado,
Pero esta traición había creado un tipo de vulnerabilidad nueva en mí. El timbre sonó nuevamente cerca del mediodía. A través de la mirilla vi a Martín, solo, con un ramo de lirios, mis favoritos, y expresión contrita. «No le abras», susurró Lucía desde el pasillo. «Debo hacerlo», respondí. «Pero no te preocupes, ya no soy la misma de ayer». Abrí la puerta solo lo suficiente para que viese que no estaba sola. Su rostro se tensó al ver a Lucía detrás de mí. «Mamá, necesitamos hablar», comenzó, intentando sonar firme pero con voz quebradiza. ¿Hablar o manipular? La dureza en mi voz lo sorprendió. A mí también. «Por favor, solo 5 minutos». Miré las flores en sus manos. Lirios que había comprado para ablandarme, como cuando era niño y rompía algo valioso. «Tienes 2 minutos, aquí en la puerta». Su mirada vagó hacia el interior de la casa, seguramente buscando el escritorio donde había estado el falso testamento. «Mamá, lo de anoche, nos dejamos llevar por una situación desesperada. Nunca quisimos hacerte daño realmente». «¿Realmente?». Arqué una ceja. Falsificar mi firma, planear declararme incompetente, robar mi casa y desheredar a mi nieta no es hacer daño realmente. Las cosas se nos fueron de las manos, admitió mirando al suelo. Catalina fue quien sugirió lo del testamento. Sebastián conoce a alguien que podía... Ya sabes, Lorenzo iba a facilitar todo el papeleo legal. ¿Y tú? ¿Cuál fue tu contribución a este plan maestro? Se removió incómodo. Yo convencí al doctor Javier. Es cliente de mi empresa. Le debía un favor. La frialdad con que describía el complot me heló la sangre. Este hombre de 50 años con canas en las sienes y arrugas de expresión era mi hijo. Lo había amamantado, le había enseñado a atarse los zapatos, había aplaudido en su graduación. ¿Y para qué necesitaban el dinero con tanta urgencia?, pregunté, aunque Sebastián ya había respondido parcialmente la noche anterior. Mi empresa está al borde de la quiebra, confesó, la vergüenza tiñendo su rostro. Hice inversiones arriesgadas. Catalina tiene una hipoteca que casi no puede pagar desde que su marido redujo la pensión. Y Sebastián, él tiene problemas con el juego que no conocemos completamente. Podían haberme pedido ayuda, señalé. Sin conspiraciones, sin falsificaciones. Lo sé. Sus ojos se humedecieron. Pero nos daba vergüenza y además, pensábamos que no entenderías, que nos juzgarías por nuestras malas decisiones. Sentí una punzada de dolor. ¿Tan severa me veían? ¿Tan inflexible? Han demostrado que no los conozco en absoluto, dije finalmente. Y ustedes han demostrado que nunca me conocieron a mí. Le devolví las flores. Tus 2 minutos terminaron. Ahora, por favor, vete. Mamá, vete, Martín, y dile a tu hermana y a tu sobrino que no intenten contactarme por ahora. Mi abogado se pondrá en contacto con ustedes. ¿Tu abogado? La alarma en su voz era evidente. Esta no es una simple disputa familiar que se arregla con flores y disculpas. Esto es un delito. Varios, en realidad. ¿Vas a denunciarnos? La incredulidad en su voz casi me hizo reír, como si fuera impensable que yo me defendiera. Aún no lo he decidido, respondí con calma. Pero mientras tanto, dile a Catalina que encontré la pulsera de oro de la abuela en su tocador la última vez que la visité. Y a Sebastián, que su novia Valeria podría enfrentar problemas serios para colegiarse como abogada si se descubre su participación en esta falsificación. Cerré la puerta antes de que pudiera responder. Al darme la vuelta, encontré a Lucía observándome con admiración. «Abuela, eres aterradora cuando te enfadas», comentó con una sonrisa tenue. «No, querida, solo soy una vieja maestra que ha aprendido que la bondad sin límites a veces es confundida con debilidad». Me dirigí lentamente hacia el salón, sintiendo un peso en el pecho que nada tenía que ver con mi edad. Las paredes de mi hogar, antes refugio seguro, ahora parecían observarme con ojos nuevos.
Cada fotografía familiar en las estanterías contaba una historia que ya no sabía si era verdadera. ¿Estás bien? Lucía me siguió, su bata blanca destacando como un faro en la penumbra del pasillo. Me detuve frente a una fotografía particular. Navidad de 1985. Martín sostenía a un Sebastián de apenas 2 años. Catalina sonreía mostrando el anillo de compromiso que acababa de recibir. Raúl, mi Raúl, con su brazo protector sobre Isabel, embarazada de Lucía. ¿Sabes lo que más me duele?, murmuré, tomando el marco entre mis dedos temblorosos. No es la codicia, no es la falsificación, es que me vieran tan prescindible. Lucía permaneció en silencio, dándome espacio para continuar. Durante toda mi vida, he sido la persona a quien todos acudían con problemas. La madre que arreglaba desde rodillas raspadas hasta corazones rotos. La maestra que sabía consolar al niño tímido y controlar al rebelde. Dejé escapar un suspiro profundo, y ahora descubro que mis propios hijos me ven como un obstáculo. Un cuerpo viejo, aferrado a bienes que ellos ya consideran suyos. No todos, me recordó Lucía suavemente. No todos, confirmé, sonriéndole con tristeza. Pero cuando la traición viene de quienes has criado, alimentado y amado incondicionalmente, se siente como si te arrancaran una parte del alma. Me senté pesadamente en el sillón, el mismo donde había acunado a cada uno de mis nietos, donde había llorado la muerte de Ernesto, donde había corregido exámenes durante 4 décadas. ¿Recuerdas cuando Martín tuvo aquel accidente de moto a los 16 años? Pregunté. Lucía negó con la cabeza. Eso fue antes de que yo naciera. Pasé 3 noches sin dormir junto a su cama en el hospital. Los médicos decían que podría perder la pierna. Tu abuelo y yo vendimos un terreno para pagar un especialista. Me froté las manos, sintiendo los nudillos hinchados por la artritis. Cuando Catalina se divorció la primera vez, con apenas 25 años y sin un céntimo, Ernesto y yo, Combis, la acogimos en esta casa durante 2 años. Pagamos su carrera nueva, cuidamos de su autoestima destrozada. Las lágrimas comenzaron a brotar, lentas pero imparables. Y Sebastián, cuando lo expulsaron de 3 universidades seguidas, ¿quién lo defendió frente a su padre? ¿Quién pagó aquel curso carísimo para que pudiera reorientarse? Lucía se arrodilló frente a mí, sosteniendo mis manos. «No te estás preguntando realmente por qué intentaron estafarte», dijo con la penetrante percepción que había heredado de su padre. «Te preguntas cómo pudieron hacerlo después de todo lo que hiciste por ellos». Asentí, incapaz de hablar. «Abuela, a veces el amor que damos no regresa de la misma forma». Su voz, normalmente juvenil, adquirió una sabiduría que me sorprendió. Mi padre solía decir que tú le enseñaste que amar no es una inversión con retorno garantizado, es un regalo sin condiciones. Pero nunca pensé que el regalo se convertiría en una carga que querrían quitarse de encima, murmuré. El silencio nos envolvió mientras la tarde avanzaba perezosamente. En la cocina, el reloj marcaba su ritmo implacable, recordándome que el tiempo seguía corriendo, ajeno a las traiciones y desilusiones humanas. «¿Qué vas a hacer con las flores?», preguntó finalmente Lucía, señalando los lirios que había dejado sobre la mesita de la entrada. «Ponlas en agua», decidí tras un momento. «Las flores no tienen culpa de quien las compra». Mientras Lucía buscaba un jarrón, tomé mi viejo diario del cajón de la mesita. No había escrito en él desde la muerte de Ernesto, pero ahora sentía la necesidad urgente de plasmar mis pensamientos, como si al escribirlos pudiera darles un orden que mi corazón no encontraba. «Querido diario», escribí con letra temblorosa pero decidida. «Hoy he descubierto que ser madre es el trabajo más largo y doloroso del mundo. No termina cuando los hijos se van de casa. No termina cuando se casan o tienen sus propios hijos. Quizás no termina nunca, ni siquiera cuando te traicionan». El encuentro con Esteban y su colega, una abogada especializada en derecho penal llamada Carmen,
tuvo lugar en mi salón 3 días después. Lucía, sentada a mi lado, tomaba notas ocasionales con la precisión clínica que utilizaba en sus historiales médicos. «Tenemos suficientes pruebas para presentar una denuncia formal», explicó Carmen, una mujer de unos 50 años con un traje impecable y gestos precisos. La grabación de la cena, el testamento falsificado, las declaraciones de testigos sobre el comportamiento reciente de sus hijos. «¿Qué pasaría si decidiera presentar esa denuncia?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Proceso penal por falsificación documental, intento de estafa, posiblemente conspiración para cometer fraude». Enumeró los delitos con la frialdad profesional de quien está acostumbrada a navegar por las aguas turbias de la ley. Dependiendo de la participación exacta de cada uno, podrían enfrentar desde multas hasta penas de prisión. La palabra prisión resonó en mi salón como una sentencia. Imaginé a Martín tras las rejas, a Catalina esposada, a Sebastián con su traje elegante convertido en un uniforme penitenciario. «¿Y si no denuncio?». Esteban y Carmen intercambiaron miradas. «Doña Magdalena», comenzó Esteban con suavidad, «entiendo que son su familia, pero lo que intentaron hacer es grave. Sin consecuencias, ¿qué les impediría intentarlo de nuevo? Quizás de forma más sofisticada la próxima vez». Me levanté lentamente, apoyándome en mi bastón, y me acerqué a la ventana. Desde allí se veía la plaza del pueblo, donde generaciones de niños habían jugado bajo mi vigilancia de maestra. Algunos de esos niños ahora eran padres, incluso abuelos. El tiempo pasa inexorable, pensé, observando a una madre joven empujando un cochecito de bebé. ¿Saben? Durante 40 años enseñé sobre consecuencias a mis alumnos, dije sin voltearme. Les explicaba que cada acción tiene un resultado, que la justicia, aunque imperfecta, es necesaria para la sociedad. Suspiré profundamente. Y ahora me encuentro dudando de mis propias enseñanzas cuando se trata de mis hijos. Carmen se acercó, colocándose a mi lado. Su reflejo en el cristal mostraba a una mujer decidida pero comprensiva. No está traicionando sus principios, doña Magdalena. Está buscando una forma de justicia que no destruya completamente lo que queda de su familia. ¿Realmente existe tal cosa?, pregunté, más para mí misma que para ella. La justicia no siempre llega en forma de togas y tribunales, respondió Esteban, uniéndose a nosotras junto a la ventana. A veces, la verdadera justicia está en la comprensión, el arrepentimiento sincero y el cambio real. Me giré para mirarlos directamente. Lucía permanecía sentada, observándonos con atención. ¿Y si no hay arrepentimiento? ¿Y si todo es una actuación para evitar las consecuencias legales? Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Por eso cualquier acuerdo debe tener salvaguardas, explicó Carmen. Mecanismos que garanticen el cumplimiento y detecten la falsedad. Regresé lentamente a mi asiento, sintiendo el peso de cada paso, no solo el físico, sino el emocional. Cuando Martín tenía 7 años, robó un caramelo en la tienda de la esquina, recordé súbitamente. Al descubrirlo, Ernesto quería llevarlo inmediatamente a devolver el caramelo y disculparse. Yo insistí en algo diferente, que Martín trabajara una tarde ayudando al tendero a ordenar productos. Quería que entendiera no solo que había hecho algo malo, sino por qué era malo y cómo afectaba a otros. Hice una pausa, recordando al pequeño Martín organizando latas de conserva con expresión contrita. Funcionó mejor que cualquier castigo. Se hizo amigo del tendero y siguió ayudándole voluntariamente durante meses. Una lección con consecuencias constructivas, no solo punitivas, asintió Esteban comprendiendo. Exactamente. Y me pregunto si, miré a Carmen, si podríamos aplicar el mismo principio ahora. Consecuencias que reparen en lugar de solo castigar. «Es posible», concedió ella, su expresión profesional suavizándose levemente, aunque más complejo tratándose de adultos y delitos graves. «La Residencia Santa Clara está buscando voluntarios», comentó Lucía de repente.
y el comedor social San Vicente necesita ayuda constante. Lugares donde podrían ver de primera mano la vulnerabilidad y dignidad de quienes suelen ser invisibles para ellos. Servicio comunitario, murmuró Carmen pensativa. Podría ser parte del acuerdo, junto con las otras condiciones más convencionales. ¿Y cómo sabríamos que lo cumplen de verdad? ¿Que no es solo teatro?, preguntó Esteban, siempre práctico. Informes regulares de los responsables de cada institución. Visitas sorpresa nuestras para verificar. Y... Carmen hizo una pausa, considerando algo. Un diario de reflexión personal que deberán compartir en las sesiones de terapia familiar. Sentí una extraña calma apoderándose de mí. No era perdón, aún no, pero sí un camino posible hacia algo que no fuera pura destrucción. Quiero que entiendan lo que se siente estar al final de la vida y ser tratado como un estorbo, dije con firmeza renovada. No por venganza, sino porque creo que es la única manera en que podrán ver realmente lo que intentaron hacerme. Los tres asintieron, comprendiendo la profundidad de mi petición. Habrá resistencia inicial, advirtió Carmen. Orgullo herido, vergüenza, quizás intentos de manipulación. Los conozco mejor que nadie, respondí, o al menos eso creía. Pero estoy preparada para cualquier reacción. Mientras Carmen tomaba notas para redactar esta nueva propuesta, observé a Lucía. En sus ojos veía la misma determinación que había caracterizado a Raúl, la misma integridad inquebrantable. ¿Estás segura de este camino, abuela?, preguntó en voz baja. No, admití con honestidad, pero estoy segura de que cualquier otro camino me destruiría por dentro. Y a mi edad, lo único que no puedo permitirme perder es mi propia esencia. No digo que no haya consecuencias, aclaré. Solo pregunto por alternativas a un proceso penal público que destruiría definitivamente lo poco que queda de nuestra familia. Carmen asintió lentamente. Existen otras opciones. Podríamos negociar un acuerdo privado con condiciones estrictas y garantías legales. Un documento vinculante que proteja sus intereses y establezca consecuencias claras si vuelven a intentar algo similar. ¿Qué tipo de condiciones?, preguntó Lucía, su voz profesional contrastando con la emoción contenida en sus ojos. Restricciones de acceso a las propiedades y cuentas de doña Magdalena. Informes financieros regulares por parte de ellos para justificar que no están en posición de necesitar ayuda de nuevo. Quizás incluso terapia familiar obligatoria. Carmen hizo una pausa. Y por supuesto, la amenaza de que, si incumplen cualquier punto, las pruebas irán directamente a la fiscalía. La idea de someter a mi familia a semejantes condiciones me provocó una sensación contradictoria. Por un lado, la indignación seguía fresca. Por otro, eran mis hijos, mi sangre. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. Unos días para asimilar todo. Lo entendemos, aseguró Esteban. Mientras tanto, todas las medidas de seguridad siguen en pie. Y hemos notificado a su banco sobre intentos potenciales de acceso no autorizado a sus cuentas. Cuando se marcharon, Lucía me observaba con expresión preocupada. ¿Estás segura, abuela? Después de lo que intentaron hacerte, no estoy segura de nada, mi niña, confesé, sintiendo el peso de los años como nunca antes. Solo sé que 60 años de maternidad no se borran en 3 días, por muy dolorosa que sea la traición. Esa noche, mientras Lucía dormía en la habitación de invitados, saqué el álbum familiar del estante. Martín con 5 años, mostrando orgulloso su primer diente caído. Catalina a los 12, recibiendo un trofeo de natación. Raúl a los 16, tan serio y responsable ya entonces. Sebastián bebé en mis brazos. Cumpleaños, navidades, vacaciones en la playa. Una vida entera en fotografías que ahora parecían pertenecer a extraños. El teléfono sonó pasada la medianoche. Era Isabel, la madre de Lucía y viuda de mi hijo Raúl. Magdalena, perdona la hora. Su voz sonaba agitada. Acabo de hablar con Catalina. Está destrozada.
Dice que has contratado abogados y que podrían ir a la cárcel. ¿Es cierto todo esto? Le conté una versión resumida de los acontecimientos. Isabel guardó silencio durante largos segundos. Siempre supe que eran ambiciosos, dijo finalmente. Pero esto... Raúl estaría devastado de saber lo que han hecho. Lo sé. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente brotaron. Por eso no sé qué hacer. Raúl siempre decía que eras la persona más sabia que conocía, murmuró Isabel. Decía que tu capacidad para ver lo bueno en los demás, incluso cuando ellos mismos no lo veían, era tu verdadera fuerza como maestra. Ahora esa capacidad parece más una debilidad, respondí, secando mis lágrimas con el dorso de la mano. Me cegó durante demasiado tiempo. O quizás es precisamente lo que necesitas ahora, sugirió Isabel con suavidad. Ver más allá de lo inmediato. Nuestra conversación se extendió hasta bien entrada la madrugada. Isabel siempre había sido una aliada silenciosa, la nuera que se convirtió en confidente tras la muerte de Raúl. Cuando finalmente colgué, las primeras luces del alba se filtraban por la ventana, y yo tenía el principio de un plan. No sería fácil, no sería indoloro, pero quizás funcionaría. Una semana después, el despacho de Esteban acogió la reunión que podría cambiar para siempre el rumbo de nuestra familia. Yo llegué primero, acompañada de Lucía e Isabel, mis defensoras, como las llamaba en mi fuero interno. Media hora después, el timbre anunció la llegada de los otros. Martín entró primero, con el rostro demacrado y traje arrugado, tan distinto de su habitual pulcritud. Catalina le seguía, intentando mantener su fachada de dignidad, aunque el maquillaje no lograba ocultar completamente sus ojos hinchados. Y finalmente Sebastián, que parecía haber envejecido años en pocos días. «Siéntense», indicó Esteban con gesto profesional, señalando las sillas dispuestas frente al escritorio donde yo esperaba. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Podía sentir las miradas ansiosas de mis hijos sobre mí, esperando conocer su destino. Antes de comenzar, dije con voz clara, quiero que entiendan algo. Lo que voy a proponer no es fruto del sentimentalismo, no es una rendición ni un acto de debilidad. Es una decisión meditada basada en 60 años de vida familiar y 40 como educadora. Carmen, la abogada penalista, desplegó 3 carpetas idénticas sobre la mesa. Estos documentos contienen 2 alternativas, explicó con tono clínico. La primera es un acuerdo privado con condiciones estrictas que deberán cumplir. La segunda es una denuncia formal por todos los delitos cometidos, lista para presentarse ante el juez. El camino que tomemos hoy, continué, dependerá enteramente de ustedes. ¿Qué tipo de condiciones?, preguntó Catalina, su voz apenas un susurro. Primero, respondí, una confesión completa. Quiero saber exactamente cómo planearon todo, quién hizo qué y por qué, sin mentiras, sin omisiones. Segundo, añadió Carmen, un acuerdo financiero y patrimonial irrevocable. Doña Magdalena mantendrá control total sobre todas sus propiedades y activos. Ninguno de ustedes tendrá acceso a ellos bajo ninguna circunstancia mientras ella viva. Tercero, intervino Esteban, sesiones regulares de terapia familiar con un profesional de nuestra elección. No para reconciliarse artificialmente, sino para comprender las raíces de esta traición. Y cuarto, concluí, trabajo comunitario. Cada uno de ustedes dedicará 8 horas semanales durante un año a servir en una residencia de ancianos. Los 3 me miraron con asombro. ¿Trabajo comunitario? ¿Como criminales? Sebastián parecía horrorizado. Como personas que necesitan recordar el valor de la dignidad humana, especialmente en la vejez, corregí. Quiero que vean, de primera mano, lo que significa tratar a los mayores como objetos descartables. Martín fue el primero en hablar después de un largo silencio. ¿Y si aceptamos estas condiciones? ¿Qué garantía tenemos de que no presentarás la denuncia de todas formas? Carmen respondió con frialdad profesional. El acuerdo incluye una cláusula que impide la acción legal
si se cumplen todas las condiciones. Pero cualquier violación, por mínima que sea, activará automáticamente el proceso penal. Tienen 24 horas para decidir, añadí, levantándome con la ayuda de mi bastón. Ni un minuto más. Mientras me dirigía hacia la puerta, la voz quebrada de Catalina me detuvo. Mamá, yo lo siento tanto. Me giré lentamente. Las disculpas son fáciles, Catalina. Los actos de verdadero arrepentimiento requieren esfuerzo, tiempo y humildad. Veremos si son capaces de demostrarlos. No esperé en casa a que tomaran su decisión. Esa tarde, acompañada por Lucía e Isabel, abordé un tren hacia Valencia. Necesitaba distancia física y emocional. Necesitaba recordar quién era yo más allá de ser madre y abuela. La pequeña pensión cerca de la playa donde nos hospedamos tenía un encanto desgastado que me recordaba a los veranos de mi juventud. Desde la terraza de nuestra habitación se veía el mar, infinito y constante. ¿Crees que aceptarán?, preguntó Lucía mientras compartíamos una cena sencilla de pescado fresco. No lo sé, respondí honestamente. El orgullo y el miedo pueden ser consejeros terribles. ¿Y si no lo hacen? Isabel removía su copa de vino tinto con gesto pensativo. Entonces Esteban presentará la denuncia mañana a primera hora, afirmé, y viviré con las consecuencias. Esa noche dormí sorprendentemente bien, arrullada por el sonido de las olas. Al despertar sentí una paz que no había experimentado en semanas. Fuera cual fuera el desenlace, yo había tomado las riendas de mi vida nuevamente. El teléfono sonó justo cuando terminábamos el desayuno en la terraza. Era Esteban. Doña Magdalena, han firmado, los tres. Su voz transmitía alivio. Carmen está revisando los documentos para asegurarse de que todo esté en orden. Una mezcla contradictoria de emociones me invadió. Alivio, tristeza, una extraña forma de esperanza. Hay algo más, continuó Esteban. Han solicitado una reunión con usted cuando regrese. Solo ellos tres, sin abogados. ¿Para qué? No lo especificaron, solo dijeron que era importante. Después de colgar, contemplé el horizonte marino durante largos minutos. El agua cambiaba constantemente de color con la luz, recordándome que nada es permanente, ni el dolor ni la traición. ¿Qué harás?, preguntó Isabel sentándose junto a mí. Escucharé lo que tienen que decir, decidí, pero esta vez con los ojos bien abiertos. La casa de Raúl, donde Isabel aún vivía y donde Lucía había crecido, se convirtió en el escenario para nuestro reencuentro 3 días después. Un terreno neutral, cargado con el recuerdo del hijo y hermano que todos habíamos perdido. Llegaron puntuales, los tres juntos. Sebastián cargaba una caja de madera que reconocí inmediatamente. El cofre donde Ernesto guardaba sus recuerdos más preciados, que había desaparecido misteriosamente hace meses. Nos sentamos en el salón, bajo la mirada vigilante del retrato de Raúl que presidía la estancia. Antes de nada, comenzó Martín, queremos devolverte esto. Señaló la caja que Sebastián colocó reverentemente sobre la mesa, y todo lo demás que tomamos sin permiso. La pulsera de la abuela está en este sobre, añadió Catalina, extendiendo un pequeño paquete, y los documentos de la parcela del oeste. No es suficiente, respondí, dejando los objetos sobre la mesa sin tocarlos. Las cosas se pueden devolver. La confianza no se repara tan fácilmente. Lo sabemos, asintió Sebastián. Por eso estamos aquí, para explicarte por qué hicimos lo que hicimos, no como excusa, sino como explicación. Durante la siguiente hora, escuché las confesiones que nunca pensé oír. Martín reveló que había invertido en un negocio ilegal que resultó ser una estafa, perdiendo no solo su dinero, sino el de varios clientes. Catalina admitió que su aparente vida perfecta era una fachada. Su matrimonio estaba destrozado. Su marido tenía una segunda familia y las deudas la asfixiaban. Sebastián, entre lágrimas, confesó su adicción al juego que lo había llevado a deber dinero a personas peligrosas. Estábamos desesperados, concluyó Martín, y la desesperación nos convirtió en monstruos.
¿Por qué no vinieron a mí? La pregunta que me atormentaba finalmente escapó de mis labios. Siempre he estado ahí para ustedes. Por vergüenza, respondió Catalina. Por orgullo estúpido. Y porque siempre fuiste tan perfecta, añadió Sebastián con voz quebrada. La abuela intachable, la maestra respetada por todos, la que nunca comete errores. ¿Perfecta? La risa amarga brotó antes de que pudiera contenerla. ¿De verdad me ven así? El silencio fue respuesta suficiente. Cuando tenía 25 años, comencé lentamente, abandoné la universidad por un hombre que me prometió el mundo y me dejó con el corazón roto y deudas. Tu abuelo me encontró trabajando de camarera y viviendo en una habitación que apenas podía pagar. Los tres me miraban asombrados. Cuando nació Martín, sufrí una depresión postparto tan severa que tu abuelo tuvo que cuidar solo del bebé durante semanas mientras yo apenas podía levantarme de la cama. Continué desvelando episodios de mi vida que jamás había compartido. Los errores, las dudas, las caídas, los momentos de debilidad. Nunca les conté estas cosas porque creí que necesitaban verme fuerte. Ahora entiendo que mi silencio contribuyó a crear esa imagen inalcanzable que les impedía acudir a mí. Isabel, que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino con suavidad. Raúl sí conocía estas historias, dijo, mirando el retrato de su difunto esposo. Y por eso te admiraba tanto, Magdalena. No por tu perfección, sino por tu capacidad para levantarte después de cada caída. Un silencio diferente se instaló entre nosotros, no ya cargado de tensión, sino de verdades recién reveladas que necesitaban tiempo para ser procesadas. ¿Qué pasará ahora?, preguntó finalmente Catalina. Ahora comienza el verdadero trabajo, respondí. Cumplirán con todas las condiciones del acuerdo, sin excepciones, sin atajos. Y mientras tanto, Martín dejó la frase inconclusa. Mientras tanto, aprenderemos a conocernos de nuevo, no como la madre perfecta y los hijos ideales, sino como personas reales, con defectos y virtudes. Me levanté despacio. No será fácil. La confianza, una vez rota, nunca regresa exactamente igual. Pero puede regresar. La voz de Sebastián sonaba pequeña, casi infantil. Miré a través de la ventana, hacia el jardín donde Raúl había plantado un olivo el día que nació Lucía. El árbol, entonces apenas un brote frágil, ahora se alzaba fuerte y frondoso. Puede crecer algo nuevo, respondí finalmente. Distinto, pero quizás igualmente valioso. 6 meses después, observo desde mi ventana cómo Sebastián ayuda a una anciana a caminar por el jardín de la residencia Santa Clara. Sus manos, antes ocupadas contando dinero o sosteniendo copas de champán en fiestas exclusivas, ahora guían con paciencia los pasos inseguros de doña Teresa, una mujer de 92 años que le recuerda constantemente a su difunto esposo. La terapia familiar ha revelado heridas profundas que ignoraba, patrones tóxicos que se repetían generación tras generación, la excesiva presión por el éxito que mi padre ejerció sobre mí y que yo, inconscientemente, transmití a mis hijos. Catalina y su marido han iniciado los trámites de divorcio. Vive ahora en un apartamento modesto pero digno, dando clases de francés para complementar sus ingresos. Las sesiones de terapia han desvelado cuánto se parecía su matrimonio disfuncional al de mis padres, una dinámica que nunca confronté abiertamente. Martín cumple escrupulosamente su trabajo comunitario en un comedor social. Ha vendido su coche de lujo y su reloj de colección para comenzar a pagar sus deudas. El otro día lo encontré leyendo uno de los libros de filosofía que siempre recomendé y que nunca quiso abrir. Ninguno de estos cambios borra lo ocurrido. La cicatriz de la traición permanece, visible cuando la luz incide desde cierto ángulo, pero ya no sangra constantemente. Mi testamento sigue intacto, con Lucía heredando la casa y todos recibiendo su parte justa. Pero he añadido una cláusula.
cada uno deberá continuar con el trabajo comunitario, dedicando al menos 4 horas mensuales a los mayores que no tienen familia que los visite. Hoy, mientras preparo galletas de canela para cuando vengan todos a cenar, reflexiono sobre el extraño camino que nos ha traído hasta aquí, el dolor que se convirtió en aprendizaje, la traición que, paradójicamente, derribó muros de incomunicación que llevaban décadas en pie. No es un final feliz de cuento de hadas, es más bien un nuevo comienzo, complejo e imperfecto. El timbre suena. Es Lucía, que llega temprano para ayudarme con la cena. Tras ella entran Isabel y luego, uno a uno, los demás. Hay tensión aún, por supuesto. Miradas que a veces evitan encontrarse, conversaciones que se detienen abruptamente cuando tocan temas sensibles. Pero estamos aquí, intentándolo. Durante la cena, Martín menciona a uno de los ancianos del comedor social, un antiguo profesor universitario que ahora vive en la calle. Le brillan los ojos al hablar de las conversaciones que mantienen. Catalina comparte su experiencia enseñando francés a adultos mayores en un centro cívico. Sebastián habla de Doña Teresa y su colección de posavasos de todo el mundo. Los observo mientras hablan. Estos hijos míos que casi se convirtieron en delincuentes. Estos adultos que tuvieron que caer al abismo para comenzar a escalar hacia la luz. Cuando se marchan, Lucía se queda para ayudarme a recoger. ¿Valió la pena?, me pregunta mientras lavamos los platos. ¿Darles esta oportunidad en lugar de denunciarlos? Contemplo la pregunta, secando lentamente una copa de cristal que perteneció a mi madre. El tiempo lo dirá. Respondo finalmente, pero creo que sí. Pienso en el testamento que encontré aquel día, el documento falsificado que desencadenó todo. Cómo algo tan terrible pudo, paradójicamente, abrir una puerta hacia la verdad. A veces, las peores traiciones contienen las semillas de las transformaciones más profundas. Mi familia me llamó paranoica cuando encontré aquel testamento que yo no escribí. Tenían razón en algo. Después de aquello, nunca volví a mirarlos con los mismos ojos. Pero quizás esa nueva mirada, más lúcida y menos idealizada, era precisamente lo que todos necesitábamos. No sé qué deparará el futuro. Si esta frágil reconstrucción resistirá las tempestades que sin duda vendrán. Si los cambios que veo son genuinos y permanentes o meras adaptaciones temporales. Lo único que sé con certeza es que, a mis 78 años, he aprendido la lección más valiosa de todas, que el amor verdadero no es ciego. Ve los defectos, reconoce los abismos y aún así elige permanecer. No por ingenuidad o debilidad, sino por la audaz esperanza de que, incluso en los corazones más oscurecidos por la ambición y el miedo, todavía puede florecer algo parecido a la redención.